¿Sabías que aquí anduvo Pancho Villa? No. No. Pues vagamente no recuerdo si aquí también a Monterrey llegó. Aquí no. No sabía. Así es. Sí. ¿Qué sabe acerca de este personaje y su estancia en Monterrey? Nada. Que su nombre era Doroteo Arango, que fue el único mexicano que ha podido invadir los Estados Unidos y que fue asesinado, así a la mala. Fue... La mayor parte de su vida, ¿qué quiere saber? Pues que fue muy luchador y que luchaba por la gente humilde, que ayudaba mucho a la gente. Que vino aquí a Monterrey, se hospedó en Hotel Ancira. Aquí en esta parte de la entrada principal eran las caballerizas. Entró, ahí dejó sus caballos, sus caballerizas. Entró al lobby, entró tirando balazos. Le faltaron al respeto a una hermana suya, creo, o algo así. Como revolucionario, la toma de Torreón, Zacatecas, Parral, ¿qué más quiere saber? Quería una cantidad de $1 millón de aquel tiempo y estaban muy disgustados los comerciantes más prestigiados de Monterrey por eso, pero él les exigía si no iban a ir a otros, pero nomás hasta ahí supe referente a eso, no lo vi brevemente. Nomás 200,000 pesos cooperaron todos nomás. Fue todo lo que dio $1 millón. Aun y cuando Pancho Villa es el principal referente de la Revolución Mexicana en el norte del país, su paso por Nuevo León y la presencia de un gobierno estatal villista son hechos prácticamente desconocidos entre los regiomontanos. Principalmente, a Villa suele recordársele a través de anécdotas pintorescas que a veces rayan en lo trivial. Algunas personas lo reconocen como un bandido de violencia desordenada, carente de toda ideología política. Por otro lado, la visión histórica tradicional presenta al frente del noreste como un escenario de mediana importancia estratégica y combates poco significativos. No obstante, una diferente perspectiva permite analizar las particularidades revolucionarias del villismo y encontrar que durante la primera mitad de 1915, los acontecimientos militares y políticos en el noreste mexicano fueron decisivos para el resultado final de la revolución. Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. A principios del siglo XX, en México, la mayoría de la población vivía sumida en la miseria y la explotación. El poder económico y político se acumulaba en las manos de unos cuantos caciques regionales y una burguesía privilegiada en torno al general Porfirio Díaz, quien gobernaba el país con mano dura desde hace más de 30 años. En julio de 1910, Francisco I. Madero, miembro de una prominente familia de empresarios norteños, se presenta como candidato a la presidencia de la República. Mediante un fraude electoral, Díaz se impone nuevamente. En respuesta, Madero convoca un alzamiento popular para el 20 de noviembre. Luego de 6 meses de combate, Porfirio Díaz abandona el país y Madero asume triunfante la presidencia. Posteriormente, con un ánimo conciliador inaudito, Madero va incluyendo personajes exporfiristas en su gobierno y decide no reordenar al ejército federal, decisiones que le costarían muy caro. En febrero de 1913, Victoriano Huerta y otros generales dan un golpe de estado. El presidente Madero es asesinado. La dictadura militar se niega a morir. Combatientes y políticos de la insurrección de 1910 se reorganizan. Hay levantamientos en armas por todo el país.
Poco a poco van conformándose grandes núcleos de resistencia, surgen nuevas figuras y liderazgos. En el norte, las fuerzas de Álvaro Obregón, Pancho Villa y Pablo González se adhieren al Plan de Guadalupe, publicado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien en adelante sería nombrado primer jefe de la revolución. En el sur, Emiliano Zapata combatía a Huerta al margen de estos acuerdos. Con el incontenible avance de la revolución hacia la capital del país y la inminente derrota del ejército federal, comienzan a surgir diferencias entre los grupos revolucionarios. En particular, la relación entre Villa y Carranza se había deteriorado gravemente. El primer jefe temía ser eclipsado por la mediática figura de Villa, quien después de la toma de Zacatecas era el hombre del momento, y la división del norte el ejército revolucionario más potente. Ante la derrota de Huerta, se organiza una convención soberana entre las facciones revolucionarias en Aguascalientes. El propósito era definir conjuntamente el rumbo político y social del país, y de paso, conciliar las diferencias que día a día se acrecentaban. Este esfuerzo sería inútil. Carranza desconoce los acuerdos de la convención. Obregón y González se le unen. La guerra civil había estallado. El 4 de diciembre, Villa y Zapata entran a la Ciudad de México y acuerdan combatir a Carranza y sus aliados. Será la etapa más sangrienta de la Revolución Mexicana. En ese momento, las fuerzas carrancistas controlaban apenas la cuarta parte del territorio nacional y se encontraban relativamente dispersas. Sin embargo, conservaban ciudades y puertos de una gran importancia económica y logística. Ante ello, para la campaña de 1915, Villa reparte a la División del Norte en 3 grandes columnas. Una a cargo de Rodolfo Fierro y Calixto Contreras se dirige a Jalisco. Otra al mando de Manuel Chao y Tomás Urbina va hacia la Huasteca Potosina. Finalmente, las operaciones en el noreste serían responsabilidad del general Felipe Ángeles y Raúl Madero. De tus azules montañas, de tus abruptas sierras. Vamos a tratar del impacto villista en nuestra entidad, que fueron un periodo muy específico, muy limitado, prácticamente de enero a mayo de 1915. Entonces tenemos que ver cómo se dio la situación con las facciones revolucionarias que en la convención de Aguascalientes no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto nacional para gobernar este país. Por un lado Carranza y Obregón y su gente, y por otro lado Zapata, Villa y todos los que siguieron el gobierno convencionista. El gobierno convencionista tenía prácticamente el dominio de todo el país, o sea, dominaba todo el norte, dominaba toda la parte central, toda la red ferroviaria estaba del lado de los convencionistas, mientras que por parte de los carrancistas, ellos se ocupaban la periferia en una aparente desventaja, sobre todo su bastión estaba en Veracruz y en algunas ciudades fronterizas. Digo que aparentemente la desventaja porque, por un lado, a los convencionistas les resultaba sumamente caro mantener sus posiciones y protegerlas. O sea, proteger toda la red ferroviaria del país era verdaderamente una situación bien difícil y costaba bastante en cuanto a hombres y en cuanto a recursos. Mientras Carranza pues tenía en Veracruz, en Tampico, en Laredo, tenía el área fronteriza, y aparte esa aparente desventaja fue una gran ventaja porque ahí él sacaba recursos en los puertos, en las ciudades fronterizas para la compra de armas y pertrechos, y aparte también dominaba las zonas petroleras del país, Veracruz y la zona de Tamaulipas. Entonces ahí la importancia de cómo estaba el dominio, aparentemente en ventaja de los convencionistas, pero que en ese sentido Obregón y Carranza, ellos tenían una visión diferente, aun y cuando estaban en la periferia. El inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa y la subsecuente alza en la demanda de combustibles se tradujo en cuantiosos ingresos para los carrancistas, producto de las exportaciones petroleras. Mientras tanto, el avance villista sobre el noreste encontraría su primera resistencia en Ramos Arizpe.
lo de la batalla de Ramos Arizpe, que es donde se da la resistencia carrancista ante el avance villista en el noreste. Estamos hablando en enero de 1915. La batalla tuvo lugar el 8 de enero. Fue encarnizada, fue violentísima y fue en medio de una densa niebla. Estaban prácticamente empatadas las situaciones hasta que el general Antonio E. Villarreal decide la retirada. Y ahí es cuando se pierde la batalla de Ramos Arizpe. ¿Por qué fue muy importante? Porque el lugar lo habían escogido los carrancistas. Ahí iba a ser la batalla, en el lugar que ellos conocían, y fortificado y arreglado todo para una emboscada bien planeada por parte de los carrancistas en contra de los villistas. Sin embargo, el ingenio militar de Felipe Ángeles y de los generales villistas equilibraron la situación, y ante la niebla y el desconcierto que se generó, ellos triunfaron en esa batalla de Ramos Arizpe. Ante el riesgo de ser rodeados por el norte, los carrancistas abandonan Monterrey. El 15 de enero, los villistas entran triunfalmente a la capital norteña. Encabezando el contingente se encuentra el coronel Raúl Madero, hermano menor del expresidente. Desde un balcón del Hotel Iturbide, ubicado en la actual estación Zaragoza del metro, el general Felipe Ángeles pronuncia un emotivo discurso a los regiomontanos. Los carrancistas no pierden tiempo y se preparan para recuperar Monterrey. El general Pablo González instala su cuartel en Cadereyta y planea un asalto general. Distribuye una fuerza de 3,000 soldados en un semicírculo con 3 puntos importantes: el manantial de Topo Chico, donde instala su artillería; el ejido Corral de Piedra, actual Colonia Lagrange, y la villa de Guadalupe. Se combatió fieramente durante 3 días en las inmediaciones de la cervecería Cuauhtémoc, la estación del Golfo y los márgenes del río Santa Catarina. Hubo un intento por parte del general Pablo González, Antonio y Villarreal de atacar la ciudad o retomarla el 6 de febrero, pero Ángeles era un experto en preparar las defensas para un sitio como este. La preparó de tal manera que nunca, eran más de 3,000 hombres los que asediaron la ciudad el 6 de febrero. Obviamente los que estaban en Monterrey eran más, pero ni siquiera los utilizó a todo el contingente Felipe Ángeles, simplemente con la estrategia de fortificación y cómo marcó, cómo estableció los puntos de defensa. En ese momento, el 6 de febrero, la ciudad de Monterrey prácticamente era impenetrable. Con el fracaso de la ofensiva de Pablo González, llegan días de relativa calma a Monterrey, lo que permite a los villistas reorganizar los servicios públicos y elegir a nuevas autoridades. El 16 de febrero, Raúl Madero es designado gobernador de Nuevo León. Su tarea no sería sencilla. Más allá de las constantes incursiones de los carrancistas en la periferia de la ciudad, la administración pública de la cuarta ciudad más poblada de México, en un contexto de auge industrial, significaba un reto muy complicado para el nuevo gobernador villista. Un punto a destacar en la agenda del gobernador Madero sería la relación con los empresarios. ¿Cómo es el Monterrey sobre el cual viene el movimiento revolucionario? Bueno, hay varias cosas que se pueden comentar, pero la primera, la más significativa en términos conceptuales, es que cuando llega la revolución, 1911-1912, ya Monterrey es una ciudad claramente definida en términos de desarrollo empresarial. Y dentro del desarrollo empresarial está ocupando, hay 2 sectores que ocupan un lugar importante. Las inversiones en minería, hay muchísima inversión en minería de los grupos acá empresariales, y el sector fabril, que es el más reconocido y que realmente se va a afirmar después de la revolución, hacia los años 30 y 40. Por lo tanto, esa base material ha dado origen a al desarrollo de una serie de familias
que para 1910 ya están bien definidas y de las cuales el siglo XX va a observar un importante desarrollo, ¿sí? Entonces tenemos una estructura bien definida entre lo que sería una burguesía de base productiva fuerte y un conjunto de asalariados en pleno crecimiento con fuerza de trabajo que llega de los estados vecinos. Entre las más importantes tenemos a la familia Madero, que tiene una buena parte de sus inversiones en Monterrey. Los que se van a configurar como Garza, Garzazada, Muguerza, ¿verdad? Un grupo que va a ser el que luego se va a distinguir más en el siglo XX. El caso de la familia Belden, los Zambrano son de esa época, muy importante, una de las familias más importantes que en ese momento. Muchos de ellos continúan progresando después de la Revolución, que no se ven muy afectados por la Revolución. Hay un sacudón fuerte, porque la concepción que tienen estas familias empresariales es muy porfiriana, y cuando la Revolución y el nuevo Estado empiezan a modificar las instituciones y cambiar las normas y las relaciones entre el capital y los trabajadores, van a tener varios disgustos y van a tener varias formas de respuesta para asimilar de la mejor manera posible esos cambios, ¿no? En general, los grupos llamados oligárquicos en América Latina no eran muy generosos en términos de relaciones sociales, ¿no? O sea, no hay muchos derechos establecidos. Hay problemas con que se formen sindicatos, la legislación laboral casi no existe. Eso es general a escala latinoamericana. Acá no hay grandes diferencias. Acá se reproducen los esquemas más generales del porfiriato. Ahora, la revolución pone en cuestionamiento todo esto. Durante la administración villista, el gobernador Raúl Madero emitió algunos decretos encaminados a satisfacer las demandas populares más urgentes y a llevar a cabo el programa revolucionario de la convención. Se fijaron así los precios del frijol, el maíz y demás artículos de primera necesidad al costo, y con la ayuda de impuestos al alcohol, tabaco y pieles, se fundó el Banco Agrícola, con el que se buscaba fortalecer el reparto agrario que apenas comenzaría. Sin embargo, algunos jefes de la División del Norte comenzaron a manifestar su desacuerdo con la tibieza con la cual Madero y Ángeles se dirigían a los empresarios regiomontanos. Lo que sí me queda claro es el perfecto entendimiento que hubo entre Raúl Madero, Felipe Ángeles y las clases acomodadas, las clases pudientes en la ciudad de Monterrey y en el noreste, cosa que un poco vino a cambiar cuando llegó Villa a Monterrey. Una renovada ofensiva de González pone en riesgo el control villista de Monterrey. Preocupado, Ángeles le escribe a Villa, quien por esos días acababa de dar una paliza a los carrancistas en Sayula, Jalisco, y los hacía correr hasta Colima. Tras un largo intercambio de impresiones, Villa decide acudir con 4,000 hombres al llamado de Ángeles. Pancho Villa el 13 de marzo, estuvo 11 días, que obviamente fueron 11 días de terror para las clases acomodadas, para el cuerpo consular. Entonces fue una situación muy interesante. Ahí es donde se da lo del famoso préstamo forzoso del $1,000,000, donde quería dejar de rehenes a la directiva del centro patronal, y que solamente terminan juntándole 280,000 pesos, ¿verdad? El 13 de marzo de 1915, el general Francisco Villa llega a la estación Unión de Monterrey. Inmediatamente estudia las posiciones de las fuerzas villistas y le reclama a Ángeles por haberse mantenido tanto tiempo a la defensiva, así como por haberlo hecho dejar la campaña de Jalisco. La situación no le pareció tan grave como Ángeles la pintaba. Villa despliega rápidamente un contraataque que avanza sobre Sabinas, Cadereyta y Los Ramones. Los carrancistas se repliegan y prácticamente abandonan Nuevo León. Estaban ellos en discusión de la estrategia militar.
ir a enfrentar a Carranza y a Obregón en el centro, o la idea de Ángeles, que era atacarlo directamente en Veracruz, o la otra intención, que era tomar las ciudades fronterizas como Laredo y Tampico, porque eso les iba a ellos ayudar para pertrechos, para el petróleo. Y entonces era la discusión que había entre Pancho Villa y Felipe Ángeles. Entonces se habla que Felipe Ángeles lo invita para analizar y discutir la estrategia que iban a utilizar ante el avance de Carranza, que ya había salido de Veracruz con los famosos batallones rojos, ya había llegado a Puebla y luego llegó a la Ciudad de México. Era una invitación a Villa a enfrentarse con él en el centro, cosa que Felipe Ángeles nunca estuvo de acuerdo. Felipe Ángeles decía: no, hay que tomen el centro, que tomen la Ciudad de México, que lleguen a donde quieran llegar. La idea nuestra es Tampico, la idea nuestra debe ser Veracruz, atacarlo donde está el corazón del carrancismo, cosa que Pancho Villa no entendió en su momento, y él decide partir a Celaya, a León, a las batallas del Bajío, donde fue derrotado. Antes de salir hacia el Bajío a su encuentro con el ejército de Obregón, Villa y Ángeles diseñan la ofensiva final sobre las posiciones carrancistas en Tamaulipas. Se alistaron 3 columnas que seguirían su respectiva vía de ferrocarril. La primera, a las órdenes de Orestes Pereira, debía avanzar sobre Nuevo Laredo, esperando el refuerzo de Rosalío Hernández y su gente, provenientes de Piedras Negras. Otra columna, a cargo de José Rodríguez, marcharía hacia Matamoros, pasando por Reynosa. Finalmente, las fuerzas de Máximo García se enfilarían rumbo a Ciudad Victoria. Los ataques en las ciudades fronterizas son rechazados. Sin embargo, los villistas logran tomar Ciudad Victoria y amenazan con continuar hacia Tampico para unir fuerzas con las columnas de Chao y Urbina, que combaten duramente en el Ébano por el control de la región petrolera. Durante el mes de abril, en una serie de batallas encarnizadas en el estado de Guanajuato, el ejército de Álvaro Obregón derrota a las fuerzas de Villa. De esta forma, la División del Norte se ve obligada a concentrarse en la zona del Bajío, restando hombres y armamento a los demás frentes de guerra. Los carrancistas recuperan Ciudad Victoria y Monterrey durante la última semana de mayo. A mediados de junio, en el Icamole, Raúl Madero y Máximo García encabezaron la última resistencia villista en Nuevo León. No obstante, tras 12 días de desesperado combate, tendrían que replegarse hasta Torreón. El villismo retrocede derrotado hacia su región originaria. Gran cantidad de combatientes abandonan las armas. De aquel formidable ejército popular que tomó Zacatecas a sangre y fuego solo quedan retazos. El 19 de diciembre de 1915, en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, un afligido Pancho Villa declara oficialmente disuelta a la División del Norte. La revolución es un hecho trascendental en términos de historia social, no solamente para México, sino es la primera gran revolución del siglo XX, antecede incluso a la Revolución Rusa. Entonces eso ya le da un carácter importante a la revolución, ¿cierto? Segundo, es una revolución que aglutina muchas formas de revolución. Una es la idea de Zapata, otra es la idea de los sonorenses, otra es la idea de Villa, otra de Carranza. De manera que en ese contexto Villa aparece como un personaje importante en una zona específica, que es el norte. Soy de la idea de que el proyecto villista era un proyecto nacional. Ahí, claro, es una hipótesis que la podemos empezar a fundamentar, porque ya ves que se habla mucho de que el proyecto zapatista regional, el proyecto villista era un proyecto nomás al estado de Chihuahua, Durango, etcétera, etcétera. Yo soy de la idea que los ideólogos villistas, ellos sí tenían un proyecto de nación, al igual que Carranza, o mejor que el
el de Carranza, que por situaciones diversas no pudo llegar al éxito deseado, es diferente, pero que si en un momento, porque luego cuando Pancho Villa estuvo en la Ciudad de México, que se sentó ahí en la silla, decían, no, pues este no sabe gobernar. A lo mejor él no, por sus características muy específicas de jefe militar y letrado, etcétera, etcétera, pero también era un buen estratega militar. Pero sin embargo no había quien, algunos historiadores afirman que no tenía ese proyecto de gobierno nacional. Yo soy de la idea contraria. Yo tengo la idea de que los ideólogos villistas fácilmente, y estamos hablando simplemente con Felipe Ángeles y con Raúl Madero como ideólogos de la revolución, y muchos otros gobernadores y exgobernadores que formaban parte que fueron maderistas primero, apoyaban a esta facción villista, que en un momento dado pudieron haber asumido el poder con un verdadero proyecto nacional. Ahora, es un personaje que ha tenido un impacto mediático muy fuerte, Villa, ¿no? Películas, novelas, historias de todo tipo, que tienen que ver un poco con muchas anécdotas que hay en torno a él. Yo trabajo con Pancho Villa. Yo echo las cartas con Pancho Villa. Y nunca lo voy a dejar, siempre lo voy a hacer.